Hola, mi nombre es María Fernanda Muñoz, estudiante del tercer año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Y en esta ocasión les voy a hablar de la hipertensión arterial, pero antes de adentrarme en el tema, es recomendable repasar las principales características anatomofisiológicas de este, de manera que se facilite comprender los mecanismos fisiopatológicos. El sistema circulatorio incluye la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora bien, en el aparato cardiovascular encontramos el corazón, el cual se ubica en el mediastino. El pericardio es la membrana que rodea y protege al corazón. Está formado por una capa fibrosa que es externa y una capa serosa interna. Tenemos la pared cardíaca que se divide en tres: el epicardio, el miocardio y el endocardio. También encontramos lo que son las cámaras cardíacas, que son cuatro: las aurículas superiores, derecha e izquierda, y los ventrículos inferiores, derecho e izquierdo. Aparte de esto se observan lo que son las orejuelas, el surco coronario y los surcos intraventriculares. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son las aurículas y los ventrículos. La aurícula derecha recibe sangre de las venas cava superior, vena cava inferior y del seno coronario, y entrega la sangre a través de la válvula tricúspide. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de las venas pulmonares y la expulsa a través de la válvula mitral. El ventrículo derecho recibe la sangre desde la aurícula derecha y bombea la sangre a través de la válvula semilunar hacia el tronco pulmonar. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada a través de la válvula semilunar hacia la aorta. Y tenemos también las válvulas cardíacas y la circulación. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre dentro del corazón. Tenemos la válvula tricúspide, que se encuentra en el lado derecho, la válvula mitral del lado izquierdo, las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica, y la válvula pulmonar. El lado izquierdo del corazón constituye la bomba de la circulación sistémica o mayor, que posibilita la circulación de la sangre por todo nuestro organismo, excepto en los sacos alveolares pulmonares. El lado derecho del corazón constituye la bomba de la circulación pulmonar o menor, circuito que transporta sangre a los pulmones. La circulación coronaria irriga el miocardio, y estas arterias principales son la coronaria derecha e izquierda, y las venas principales son la gran vena cardíaca y el seno coronario. Seguimos ahora con el tejido muscular cardíaco y el sistema de conducción del corazón. Las fibras automáticas forman el sistema de conducción, fibras que despolarizan espontáneamente y generan potenciales de acción. Los componentes del sistema de conducción son el nodo sinoauricular, que es el marcapasos cardíaco, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, sus ramas derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje. Las fases del potencial de acción en una fibra ventricular contráctil son la despolarización rápida, una meseta prolongada y la despolarización. Con todo esto es necesario mencionar a las arterias, que son aquellas que transportan a la sangre que sale del corazón, a las arteriolas, que son arterias pequeñas que llevan la sangre hacia los capilares. Estas son fundamentales en la regulación del flujo sanguíneo. También los capilares son vasos sanguíneos microscópicos donde se intercambian las sustancias entre la sangre y las células tisulares. Tenemos los esfínteres precapilares, que regulan el flujo sanguíneo a través de los capilares, y las vénulas, que son pequeños vasos que contienen a los capilares y se unen formando las venas. Las venas están formadas por tres túnicas. Esta tiene válvulas que impiden el reflujo de sangre, y tenemos a los senos vasculares, que son venas con paredes muy finas. Ahora les voy a definir lo que es la presión arterial, y esta no es más que la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al circular en todo nuestro organismo. Esto la podemos medir a través de un esfingomanómetro o, en su defecto, un tensiómetro. Este instrumento nos va a arrojar valores en forma de números, y el rango normal que debe tener una persona es de 120-80 milímetros de mercurio. El primer valor representa la presión sistólica y el segundo valor representa la presión diastólica. Los factores que intervienen en la hipertensión arterial son tenemos los más importantes, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica, los cuales nos brindan valores normales de 120-80 milímetros de mercurio en la presión arterial. Ahora, el gasto cardíaco tiene dos componentes: el volumen sistólico, que no es más que la fuerza con que la sangre sale del corazón al organismo, el cual está regulado por un volumen
intravascular del sodio y por la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto que genera una persona, la cual está dada por contracciones y dilataciones, que van a ser producidas por receptores adrenérgicos y noradrenérgicos. También tenemos la resistencia periférica, que se refiere a la resistencia que provoca el flujo sanguíneo en las arterias y arteriolas a través de la vasoconstricción y vasodilatación, lo cual es provocado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por esto es muy importante mencionar el sistema renal, ya que juega un papel importante en el desarrollo de la hipertensión arterial. Este está compuesto por una serie de órganos que en conjunto trabajan para producir, almacenar y transportar la orina. Consta de 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga, músculos, esfínteres y la uretra. Su función principal es la de mantener la homeostasis del organismo, por lo cual los riñones desintoxican la sangre y eliminan todos los desechos. Ahora vamos a continuar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye o cuando hay una pérdida de sodio o aumento de catecolaminas, los riñones liberan la enzima renina del torrente sanguíneo. La renina extiende el angiotensinógeno, el cual va a dar lugar a la angiotensina 1. Una vez que tengamos estas proteínas en el torrente sanguíneo con la ayuda de la enzima convertidora de la angiotensina, va a dar lugar a la angiotensina 2. La angiotensina 2 nos induce a la contracción vascular por ser un potente vasoconstrictor. Este va a estimular a la secreción de la aldosterona y finalmente va a aumentar la reabsorción tubular. Esta última se va a dar gracias a la aldosterona, ya que esta va a aumentar la presión arterial y también va a aumentar lo que es la reabsorción tubular. Entonces, cuando los valores normales se exceden, estaríamos hablando de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión arterial medidas en 3 tomas, realizadas con intervalos de 3 a 7 días, se encuentran por encima de 140 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y 90 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. La hipertensión arterial se clasifica teniendo en cuenta diferentes aspectos. Según el tipo de hipertensión, se clasifica en sistólica, diastólica y sistodiastólica. La hipertensión sistólica se define como la elevación tensional persistente con cifras de tensión arterial sistólica superiores a 140 milímetros de mercurio y de tensión arterial diastólica inferiores a 90 milímetros de mercurio. La hipertensión sistólica aislada, donde entraría la diastólica y la sistodiastólica, es causada por insuficiencia aórtica, fístula arteriovenosa, entre otros, y sus valores van de 159-90 milímetros de mercurio hasta cifras mayores de 290 milímetros de mercurio. Según su evolución, la hipertensión arterial se clasifica en fase 1, hipertensión arterial sin síntomas ni signos de afecciones orgánicas; fase 2, hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda; fase 3, hipertensión arterial con lesión de órganos diana como son el corazón, riñón, cerebro, grandes arterias, y en las que el daño orgánico puede expresarse como infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial oclusiva e insuficiencia renal. Según su etiología, la hipertensión arterial se clasifica en primaria y secundaria. El 95% de los hipertensos corresponden a la variedad primaria, idiopática o esencial, y el otro 5% obedece a las hipertensiones secundarias y son potencialmente curables. La hipertensión arterial renal, la cual se subdivide en parenquimatosa, que causa nefritis intersticial, nefropatía diabética, tumor renal, entre otros, y la renovascular, la cual causa estenosis uni o bilateral de las arterias renales, displasia fibromuscular, entre otros. Tenemos la hipertensión arterial endocrina, alteraciones del flujo vascular, hipertensiones provocadas por toxemia gravídica, tóxicas, neurógenas, estrés agudos y medicamentos. Así quedaría nuestra clasificación. Etiología y epidemiología. La hipertensión arterial constituye un problema de salud pública en casi todo el mundo. No todo es porque es una causa directa de discapacidad y muerte, sino porque ella constituye el factor de riesgo modificable más importante para la cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, entre otros. Como se trata de una enfermedad crónica que evoluciona de forma silente durante muchos años, la incidencia de hipertensión arterial es difícil de precisar.
La mortalidad por hipertensión arterial se produce por enfermedad cerebrovascular, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal terminal y por complicaciones de la enfermedad vascular periférica. Clínica. La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas, pero algunas personas pueden tener dolor de cabeza, dificultad para respirar o sangrado nasal. Cabe destacar que estos signos y síntomas no son específicos para todas las personas. Fisiopatología. La fisiopatología de la hipertensión arterial es muy compleja, ya que la presión arterial dispone de varios mecanismos de control que actúan integradamente. Esta complejidad se origina en la necesidad del organismo de mantener una adecuada presión de perfusión a nivel de cada célula. La fisiopatología está dada cuando los factores que se van a encargar de regular la presión arterial exceden los límites. Estos van a ser 4. Tenemos el volumen intravascular a través del sodio, el sistema nervioso autónomo, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y los mecanismos vasculares. Como ya lo mencionamos antes, la hipertensión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Si alguno de estos dos falla o se alteran, van a elevar la presión arterial y se va a desencadenar el mecanismo fisiopatológico. Hablamos inicialmente de los mecanismos neuronales. El estímulo del sistema nervioso autónomo también se da sobre las arteriolas, las cuales van a hacer vasoconstricción mediada por la noradrenalina, que va a aumentar la resistencia vascular, pero además este sistema es capaz de estimular a la médula suprarrenal para favorecer a la secreción de catecolaminas y asimismo este sistema autónomo tiene influencia sobre el riñón. Todos estos mecanismos van a aumentar la presión arterial, lo cual va a ocurrir una hiperactividad en el sistema nervioso simpático y los vasoreceptores van a buscar la manera de disminuir esta presión arterial, pero se ha demostrado que los vasoreceptores en las personas hipertensas fallan y en este caso aumentaría la presión arterial. También, como hemos mencionado antes, a nivel renal hay quimiorreceptores que envían señales al sistema nervioso central. De tal forma, las vías aferentes renales pueden aumentar la actividad simpática cardíaca, lo cual puede generar hipertrofia. Además, con la actividad simpática muscular aparece la resistencia a la insulina y en la actividad simpática esplénica deja de producir linfocitos T activos, por lo que ocurre una inflamación vascular, lo cual favorece a la producción de aterosclerosis. En caso de la actividad nerviosa simpática renal, la noradrenalina es capaz de disminuir el diámetro del vaso, lo cual disminuye la tasa de filtración glomerular y por ende va a aumentar la volemia y así también va a aumentar la presión arterial. Esta actividad renal también es capaz de aumentar directamente la reabsorción renal, ya sea de sodio y de agua, lo cual dará como resultado un aumento de la volemia y por ende de la presión arterial. Otro factor que influye en la fisiopatología son las dietas con exceso de sodio. Por ende, se va a reabsorber mayor cantidad de sodio y por ósmosis va a llevar a la reabsorción de agua, lo cual va a aumentar la presión arterial. Esto se da principalmente por la elevación del gasto cardíaco, también se da por la retención del sodio. Y cuando en este caso también va a haber una liberación de glucósidos cardíacos, los cuales actúan en el músculo liso de las arteriolas, bloqueando lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. El sodio va a quedar atrapado en la célula y esto provoca que entre calcio a la célula y va a aumentar lo que es el tono arterial y por lo tanto aumentará lo que es la presión arterial. También se ha demostrado que los individuos con hipertensión arterial alta tienen disfunción endotelial y en vez de haber vasodilatación habrá vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular, elevando así la presión arterial. Y por último, los mecanismos neuronales estimulan la liberación de la renina en las células yuxtaglomerulares renales mediados por los receptores beta 1. La renina, que va a inducir a la formación de angiotensina 1 y luego por medio de la enzima convertidora se va a convertir en angiotensina 2, esta a través de sus receptores AT1 van a cumplir diversas funciones. Activa a la actividad simpática, como también va a aumentar la producción de la hormona antidiurética, lo que va a aumentar también la reabsorción de agua y va a elevar la presión arterial. Es capaz de generar vasoconstricción, lo cual va a aumentar la resistencia vascular y por ende sube la presión arterial. En las células cardíacas genera crecimiento de las células individuales cardíacas, generando así de esta forma hipertrofia y también va a haber un remodelado cardíaco de cierta forma.
Y por último, en la glándula suprarrenal, la angiotensina favorece la liberación de la aldosterona, la cual favorece la retención de sodio, y por ósmosis de agua se va a causar lo que es el aumento de la volemia y por ende aumento de la presión arterial. Diagnóstico. El diagnóstico de la hipertensión arterial es eminentemente clínico, pero este requiere de la valoración integral del paciente, donde es necesario, además de la toma rigurosa de la tensión arterial, estimar el daño de los órganos dianas, identificar otros factores de riesgo cardiovasculares, descartar causas de hipertensión arterial secundaria y caracterizar al paciente. Es por ello que la anamnesis debe ser muy cuidadosa e incluir datos generales como enfermedades asociadas, estilo de vida y entre otros factores que pueden tener relación con el proceso hipertensivo. Es necesario indagar sobre la duración del proceso hipertensivo, las circunstancias del descubrimiento y los tratamientos utilizados. Tratamiento. La finalidad de la terapéutica hipotensora no es para reducir la presión arterial, sino también para prevenir la regresión de las lesiones de los órganos diana. Tenemos modificaciones en el estilo de vida, controlando el peso corporal, disminuyendo la obesidad, reducir el consumo de sal, lograr una adecuada educación nutricional, incrementar la actividad física, eliminar o disminuir los niveles no dañinos de la ingestión de alcohol, eliminación del hábito de fumar y el control de estrés. Tenemos el tratamiento farmacológico, que a la hora de decidir e iniciar el tratamiento farmacológico deben tenerse en cuenta, además de las características individuales del paciente, el tipo de estadio de la hipertensión arterial, la presencia de la lesión del órgano diana y también de la enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo, así como la existencia de otras enfermedades. Están los diuréticos, que son caracterizados por su acción hipotensora. Fundamentalmente se ejerce a través de la excreción renal del sodio. Tenemos los antagonistas del calcio, que son fármacos que producen una disminución del tono vascular con vasodilatación arteriolar y caída de la resistencia periférica total. Están los beta bloqueadores, que son antagonistas de la catecolamina por inhibición competitiva de sus receptores beta. En dependencia de sus especificidades se clasifican en beta 1 y beta 2. Los alfa bloqueadores provocan un descenso de la resistencia vascular periférica con dilatación tanto venosa como arterial. Los bloqueadores alfa y beta se combinan en una sola molécula y disminuyen la resistencia vascular periférica con descenso escaso o nulo del gasto cardíaco. Los inhibidores adrenérgicos constituyen, conjuntamente con los diuréticos, las drogas más usadas en el tratamiento de lo que es la hipertensión arterial. También tenemos a los vasodilatadores, que reducen las resistencias periféricas totales. También están los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina 2, y van a inhibir la enzima y por tanto bloquean las acciones de la angiotensina 2. Y por último, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Estos fármacos bloquean los receptores AT1 y AT2 de la angiotensina 2 localizados en la superficie celular. Esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado y espero verlos pronto en un próximo video.